Aquí comienza Reencuentro, una cita con nuestra tradición y los temas de la actualidad a la luz de la Torá. Reencuentro le propone un encuentro con el judaísmo. Conduce Alberto Rusco Lequier. Bueno, bienvenidos a este espacio Reencuentro. Quien te habla es Alberto Rusco Lequier, haciendo este programa ya hace muchos años, afortunadamente, para beber unos exquisitos e inagotables manantiales de sabiduría de la Torá. Y aquí estamos haciendo este programa para vos desde la querida Radio High, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, te quiero recordar que el horario para prender velas de Shabbat en la ciudad de Buenos Aires, hoy día viernes, está establecido a las 19 horas 52 minutos y el Shabbat termina mañana a las 20 horas 53 minutos. Un viernes, por supuesto, muy especial. Bueno, en realidad todos los días son especiales, porque son días que nunca se repiten. Estamos en el día 2 del mes de Shevat del calendario hebreo, año 5784. Bueno, vamos a ahondar en temas acerca de la libertad. La parashá de esta semana, la porción de la Torá es Vaera, cuando el relato habla que Dios se aparece a los patriarcas. Bueno, y vamos a hablar un poco de la libertad. Qué palabra, ¿no? A través de la historia siempre es un bien a conseguir. Y hay preguntas, ¿existe la libertad? ¿Existe? ¿Nacemos con libertad? ¿O nacemos de alguna manera limitados? ¿Qué tenemos que hacer para tenerla si este fuera el caso? Bueno, vamos a ver y vamos a charlar acerca de este tema que me parece fundamental. Vemos que, por ejemplo, la Torá habla de que Dios le endureció el corazón al faraón en Egipto. Entonces fue Dios quien hizo al faraón rehusarse a dejar ir a los israelitas. Entonces, no el faraón mismo. ¿Y esto es justo? Si el faraón fue de alguna manera incidido a rehusarse a dejar ir a los israelitas porque Dios le endurece el corazón, ¿estuvo bien entonces castigar al faraón y al pueblo egipcio por una decisión, o digamos una serie de decisiones que no fueron hechas de manera libre por el faraón? Qué pregunta, ¿no? Porque el castigo presupone que uno tiene que tener una culpa previa, y la culpa presupone responsabilidad, y la responsabilidad presupone libertad. Nosotros tenemos que saber y tener en cuenta absolutamente esto. Por ejemplo, hay fuerzas naturales que, bueno, ahí sobre ellas no tenemos ningún tipo de elección. Pero la verdad es que solamente el Homo sapiens es libre. ¿Cómo entonces se conjuga todo esto que Dios endureció el corazón del faraón? Si existe la libertad, ¿por qué le endureció el corazón? Así que, pues es que hay muchos comentaristas que están fascinados por esta cuestión. Claro, cuando la Torá habla de las 5 plagas, por ejemplo, las primeras 5 plagas, leemos que el faraón mismo endureció su corazón. Pero en las últimas 5 plagas, la Torá dice que Dios endureció el corazón del faraón. Entonces, las últimas 5 plagas fueron un castigo para las primeras 5 veces que el faraón se rehusó libremente por sí mismo. Claro, hay otro enfoque que dice que es totalmente opuesto, y dice que durante las últimas 5 plagas, Dios intervino no para endurecer su corazón, sino para fortalecer su corazón. Y actuó para asegurarse que el faraón conservara su libertad y no la perdiera. Tal es el impacto de las plagas que en un curso normal de los eventos, un líder nacional no habría tenido opción más que rendirse a una fuerza superior. Los consejeros del faraón le dicen al faraón: ¿no te das cuenta que Egipto está destruido? Y claro, rendirse en ese punto, cuando Egipto estaba destruido, hubiera sido un acto de coacción, pero no un cambio genuino de corazón. Este es otro enfoque. Pero hay otro enfoque que llama la cuestión del propio significado de la frase cuando dice Dios endureció el corazón del faraón. Claro, Dios es el autor de la historia, porque Él está detrás de cada evento, de cada acto, de cada ráfaga de viento incluso que sopla, incluso de cada gota de lluvia que cae.
Pero sin embargo, normalmente no le atribuimos acciones humanas al Creador. Nosotros somos lo que somos, porque así es como hemos elegido ser, incluso si esto fue escrito mucho antes en la Divina Escritura para la humanidad. Entonces, ¿qué atribuimos a un acto de Dios? Algo que es inusual, cayendo tan lejos de las normas del comportamiento humano, que encontramos muy difícil explicar de otra manera que decir, seguramente pasó por un propósito. ¿Sabes qué Dios mismo dice sobre la obstinación del faraón? Que le permitió demostrar a toda la humanidad que incluso el más grande imperio no tiene poder contra la mano del cielo. Claro, el faraón actuó libremente, pero las últimas negativas eran tan extrañas que era obvio para todos que Dios lo había anticipado. Dios se lo había dicho a Abraham siglos antes, cuando le dijo en una visión temerosa que sus descendientes serían extraños en tierras que no serían las propias. Esto está en Bereshit, en el libro de Génesis. Bueno, claro que son diferentes interpretaciones, pero posiblemente la Torá también está contando una historia más profunda, una historia que siempre tiene importancia, que nunca pierde relevancia, porque los científicos, los filósofos, siempre han tendido a pensar en términos abstractos y universales. Algunos concluyen que nosotros tenemos libre albedrío, otros dicen que no. Y claro, no hay un espacio en el medio de estas dos posturas. Pero en la vida, sin embargo, esta no es la manera en que la libertad funciona. No, en absoluto. Fíjate el tema de las adicciones, por ejemplo. Las primeras veces que fumás o tomás alcohol o tomás otro tipo de productos, lo haces libremente. Conocés los riesgos, pero claro, los ignorás. Pero a medida que pasa el tiempo, empieza a aumentar la dependencia, hasta que el anhelo es tan intenso que uno casi no puede resistirlo. Entonces, si llega a este punto, ya posiblemente no está en la persona tener la habilidad de detenerse. Porque, como dice el Talmud, un prisionero no puede liberarse a sí mismo de la prisión. Claro, estoy hablando de adicciones, que es un fenómeno físico, pero hay equivalentes morales de las adicciones físicas. Por ejemplo, las mentiras. Una vez decís una mentira, la gente cree algo acerca de lo que dijiste que no es verdad, pero claro, cuando la gente le sigue preguntando, entonces posiblemente tenés que seguir diciendo más mentiras para poder sostener la primera mentira. Entonces uno empieza a establecer una red intrincada de mentiras. Y esto es lo que le pasa a los individuos, pero también a las organizaciones. Por ejemplo, cuando un miembro de una organización hizo algo equivocado, provocó un error costoso, y claro, si se expone el error, se amenaza el futuro de la compañía, entonces hace un intento para cubrirlo, y al hacerlo requiere la ayuda de otros, que se convierten también en co-conspiradores. Y así se empieza a agrandar el círculo del engaño. Entonces, se necesita un coraje muy fuerte para exponer y poner un alto al engaño. Vos sabés que dentro de las naciones, y especialmente las no democráticas, el riesgo todavía es mayor. Claro, porque en las empresas las pérdidas las podés cuantificar, pero en la política no hay una prueba tan objetiva. Es sencillo reclamar que una política está funcionando y explicar contraindicadores. Pero, ¿cómo salís del círculo de la mentira? ¿Cuándo decir la verdad? Y acá hay un cuento, ¿te acordás del cuento de Hans Christian Andersen que se llama El traje nuevo del emperador? Es la parábola de este fenómeno, porque un niño ve la verdad y en su inocencia lo anuncia, y ahí rompe la conspiración de silencio por parte de los consejeros del rey. Volviendo al tema de la libertad, nosotros los seres humanos perdemos nuestra libertad gradualmente y a veces sin notarlo. Y esto es lo que la Torá ha estado implicando casi desde el inicio. Por ejemplo, ¿te acordás? La declaración de libre albedrío aparece en la historia de Caín y Abel. Viendo que Caín está enojado y que su ofrecimiento no ha encontrado favor, el Creador le dice: si tú haces lo que es correcto, ¿acaso no vas a ser aceptado? ¿No vas a ser aceptado? Pero si tú no haces lo que es correcto, el pecado está llamando y tocando a tu puerta. Claro, el pecado desea tenerte,
pero uno tiene que gobernar sobre el pecado. Entonces, sostener y mantener el libre albedrío, claro, cuando hay emociones muy fuertes, cuando hay enojo, ahí en ese momento uno necesita fuerza de voluntad. Así que vos sabés que hay un autor que hizo un libro, creo que era Daniel Goleman, que él habla del tema de la amígdala, cómo ahí maneja las emociones. Entonces, él habla de que un secuestro de la amígdala, en la que la reacción instintiva, toma el lugar de la decisión reflexiva. Y hacemos cosas que son dañinas para nosotros y también para otros. Y esta es la amenaza emocional para la libertad. הלב שלי נקרא לשניים, מה שלא ראתה שפחה למים, כמו סופה מן הים עולם, כמו תופעה של מרים פועם, ואין תרופה בעולם. הלב שלי מרים ידיים, כבר מועד לא עומד על הרגליים, שבר כלי שאין בו כבר מה, והשמיים הם לי חומה, איך אעבור בתוך הים ביבשה, ורק אתה יכול להפוך מספטי למחול, לזכך את החול, לרכך בי הכל, ורק אתה מבין איך לגשת ללב שלי, משכך כל כאב שבי, מרפא את הלב. הלב שלי נקרא לשניים, חציו השם וחציו לשם שמיים, כמו סופה מן הים עולם, כמו תופעה של מרים פועם, ואין תרופה בעולם ללב. ורק אתה יכול להפוך מספדי למחול, לזכך את החול, לרכך בי הכל, ורק אתה מבין איך לגשת ללב שלי, לשכך כל כאב שבי, מרפא את הלב. ויש עוד צער שמציק לצום, ואין ציר שיצעק לצור, רק אני מול ים שלם ולב שבור. ואז זה בא עליי בלילה, מתיישב לי על הבטן, אני רק רוצה לישון, לא מבין ושואל למה כל הריקנות הזאת תופסת לי הרבה מקום, ורק אתה מבין איך לגשת ללב שלי, משכך כל כאב שבי, מרפא את הלב. Qué tema, todo el tema de la libertad, ¿no? La amenaza emocional para la libertad. Como estamos hablando, a veces los seres humanos, cuando reaccionamos instintivamente, en vez de pensar y tomar decisiones reflexivas, hacemos cosas que son dañinas, no solo para nosotros, sino también para otros. Pues sabes que después del Holocausto se aprendió, desgraciadamente, muchísimas cosas, que muchas veces las personas, copiando conducta de los demás, llegan a hacer cosas absolutamente increíbles. Por ejemplo, hay un psicólogo de la Universidad de Yale, Stanley Milgram, que él demostró que individuos normales estaban dispuestos incluso a darle choques eléctricos dolorosísimos a alguien
cuando ellos eran instruidos a hacerlo por una figura de autoridad, que era el experimentador. De esto, desgraciadamente, sabemos muchísimo. Entonces la gente, desgraciadamente, muchos tienden a el poder del conformismo. Y el poder del conformismo puede llevar a decisiones totalmente devastadoras. Los experimentos que se hicieron después del Holocausto lo demostraron. Pero fíjate vos, cuando a Abraham se le dice que deje su tierra, su lugar de nacimiento y la casa de sus padres, ¿qué le está diciendo? Que abandone 3 factores. Que abandone su cultura, su comunidad, su primera infancia. Y estos son los factores que hacen a nuestra libertad. Porque los judíos, a través de las eras, de las diferentes eras, hemos estado dentro, pero a veces no en sociedad. Porque ser judío significa mantener una distancia, yo diría, calibrada de la era y de sus ídolos. Porque la libertad necesita tiempo para hacer decisiones pensativas y también necesita distancia para no enrolarse en la conformidad. Y también está la amenaza moral. A veces olvidamos o incluso no sabemos que las condiciones de la esclavitud que experimentaron los judíos en Egipto fueron a menudo sentidas por los mismos egipcios. Por ejemplo, la gran pirámide de Giza, que fue construida más de 1000 años antes del Éxodo, incluso antes del nacimiento de Abraham, redujo Egipto a una colonia de trabajo de esclavos por muchísimos años. Porque cuando la vida se convierte en algo barato y las personas son vistas como medios y no como un fin, cuando los peores excesos son perdonados y yo diría excusados en el nombre de la tradición y los gobernantes tienen poderes absolutos, entonces ahí es cuando la conciencia se erosiona. Y entonces es ahí cuando la libertad se pierde. ¿Por qué? Porque la cultura creó un espacio en el que el llanto de los oprimidos ya no puede ser escuchado. Y esto es lo que la Torá quiere decir cuando dice que Dios endureció el corazón del faraón. Porque esclavizando a otros, el faraón mismo se convirtió en esclavo. Porque se convirtió en un prisionero de los valores que él mismo estaba llevando adelante. La libertad, en un sentido profundo, porque en este caso el sentido profundo de la libertad es la libertad de hacer lo justo y de hacer lo bueno. Esta libertad no se da. ¿Por qué? Porque la adquirimos. Claro, la adquirimos o la perdemos de a poco. Porque finalmente los tiranos provocan su propia destrucción. Mientras que las personas con fuerza de voluntad, con valor y la voluntad de ir en contra del consenso, adquieren una libertad monumental. Y esto es lo que es el judaísmo. ¿Sabes qué es el judaísmo? Una invitación a la libertad, resistiendo los ídolos y las llamadas de las sirenas de la época. בסך הכל רוצה להיזהר, מפחדת כי שברו כבר את הלב שלך, וכל מה שרצית היה אחר. לעזאזל כל הריבים, אני אוהב אותך. זה מרגיש שזה היה לפני שבוע, הלב שלנו כמו הג'ינס שלך קרוע, התייחסנו לרגשות כמו צעצוע. אבל מה זה משנה, מצאת לך איזה מישהו, במקומי ירגיש אהוב, כמה אהב, אני לא משתנה, תמיד נראה חזק בחוץ, בפנים כמוך הכל לרוס, ככה לבד, ואת מחכה לו, רק שיחזור, בחום ובקור, את הכל בחייו, אני כבר לא האיש ההוא, מצאת לך איזה מישהו, מצאת לך איזה מישהו. בסך הכל רוצה להימלא, מי האמין שאהבה בסוף תפחיד אותך,
השקרים לא יזייפו את האמת. לעזאזל עם הלבד אני צריך אותך, אז תחייכי לו ולא תספרי לו את מאוהבת בי על הראש. תעצמי את עינייך ותחשבי כמה יכולנו לכבוש. אבל מה זה משנה, קצת לך איזה מישהו במקומי ירגיש אהוב כמה. אני לא משתנה, תמיד נראה חזק בחוץ, בפנים כמוך כל הרוס ככה לבד, ואת מחכה לו רק שיחזור בחום ובקור את הכל בחייו. אני כבר לא האיש ההוא, מצאת לך איזה מישהו, מצאת לך איזה מישהו, מישהו שישמור עלייך, מישהו שיגן, מישהו שירקוד איתך בלילה ינגן. זאת לא אהבה, זה אפילו לא דומה, ואת יודעת שאת מחכה לו רק שיחזור בחום ובקור את הכל בחייו. אני כבר לא האיש ההוא, מצאת לך איזה מישהו, מצאת לך איזה מישהו. אבל מה זה משנה, מצאת לך איזה מישהו במקומי ירגיש אהוב כמה. אני לא משתנה, תמיד נראה חזק בחוץ, לפנים כמוך כל הרוס ככה לבד, ואת מחכה לו רק שיחזור בחום ובקור את הכל בחייו. אני כבר לא האיש ההוא, מצאת לך איזה מישהו, מצאת לך איזה מישהו Qué temita el de hoy, el tema de la libertad. Claro que es un problema tan antiguo como el mundo. Pero claro, el tema es antiguo, pero es un tema muy vigente en los últimos tiempos, porque hay tantos desafíos a la libertad humana. Por ejemplo, Marx afirmó que la historia está configurada por las fuerzas de la economía. Freud decía que somos lo que somos debido a nuestra pulsión inconsciente. Otros, los neodarwinianos, argumentan que por más que racionalicemos nuestro comportamiento, hacemos lo que hacemos porque la manera en que otros se comportaron de esa forma en el pasado sobrevive en los genes para las generaciones futuras. Y otros especialistas en neurociencia demostraron a través de estudios de, por ejemplo, resonancia magnética, que en algunos casos nuestro cerebro registra una decisión hasta 7 segundos antes de tomar conciencia de esta decisión. Pero son diferentes maneras de pensar y enfocar el tema. Claro, yo pregunto, si la libertad no existe, ¿por qué preocuparse entonces por un montón de otras cosas? ¿Por qué? Pues sabes que otro escritor dijo que cuanto mayores son nuestros logros científicos, menor es nuestra calificación de la persona humana. Porque ya no somos seres a la imagen de Dios, porque nos hemos transformado en algoritmos encarnados. ¿Escuchá esto? La fuerza de este pensamiento. El peligro de transformarnos en algoritmos encarnados. Y la verdad que cuanto más sabemos acerca del cerebro humano, mejor podemos describir lo que es la libre voluntad. Yo hace unos minutitos hablé acerca de la amígdala, que es la parte más primitiva del cerebro, que está preparada para sensibilizarnos ante un peligro potencial. Porque hay un sistema límbico, a veces llamado el cerebro social, responsable de gran parte de nuestra vida emocional. Absolutamente es así. Y la corteza prefrontal analítica, capaz de contemplar en forma desapasionada las consecuencias de estas elecciones. Y claro, hay tensiones en estas fuerzas, porque muchas veces la conducta que tenemos los seres humanos están moldeadas por caminos neuronales que conectan diferentes partes del cerebro. Algunos de estos caminos no son totalmente beneficiosos. Así que, claro, podemos disponer de explicación científica acerca del proceso de endurecimiento del corazón del faraón, porque esto es así. Pero, ¿qué pasa entonces
con la parashá de hoy, cuando dice que la libertad no es un hecho otorgado, ni es algo absoluto. ¿Por qué? Porque debemos trabajar para lograrla. La adquirimos lentamente, la adquirimos por etapas. Y la podemos perder. Como la perdió el faraón y como la pierden los drogadictos, los que están adictos al trabajo, los que están adictos a las redes sociales en demasía, a los juegos electrónicos. Vos sabés que otro escritor, un pensador, Rousseau, cuando él había escrito El contrato social, él decía que el hombre nace libre y en todo lugar en que está se encuentra encadenado. Pero la verdad que es cierto todo lo contrario. Todo lo contrario, porque nuestro carácter primario está determinado parcialmente por la herencia genética de nuestros padres y de sus propios padres, en parte por nuestro hogar y educación, en parte por nuestros amigos y por la cultura que nos rodea. O sea, no nacemos libres. Tenemos que trabajar duramente para lograr la libertad. Y claro que esto requiere rituales. Rituales cuya repetición crea nuevos caminos neuronales y un nuevo comportamiento de respuesta. אני רוצה ללכת, שתיפתח הדרך, לא לדעת מה יהיה מחר. אני רוצה אמת, כן, גם אם היא תכאב באמת, גם אם לא אבין אותה אולי. אני רוצה מילים להיות קרוב לאלוהים, שיסתכל מכל האנשים דווקא עליי. אני רוצה דמעות, לתת ללב להשתתות, שלא ירים ידיים ויקפא. אני רוצה לשיר, לצרוח ברחובות העיר, לכתוב לך שיר אחד שתחשבי שהוא מושלם. אני רוצה לשמוח, לצחוק בכל הכוח, לאהוב אותך עד הסוף, עד שיכאב. עד שיכאב. אני רוצה צבעים אדומים מטושטשים, שלא אכין שהעולם נחשב. אני רוצה לגדול, להאמין שטוב לי פה, שכך אדם צומח משום מה. אני רוצה לבחור, לחזור לרגע לאתמול, שתסתכלי עליי נקי כמו בהתחלה. אני רוצה לחיות, לא להחזיק יותר כוחות, לדעת שהכל יחלוף גם כך. אני רוצה לשיר, לצרוח ברחובות העיר, לכתוב לך שיר אחד שתחשבי שהוא מושלם. אני רוצה לשמוח, לצחוק בכל הכוח, לאהוב אותך עד הסוף, עד שיכאב. עד שיכאב. לשיר, לצרוח ברחובות העיר, לכתוב לך שיר אחד שתחשבי שהוא מושלם. אני רוצה לשמוח, לצחוק בכל הכוח, לאהוב אותך עד הסוף, עד שיכאב. En definitiva, los seres humanos no nacemos libres porque tenemos que trabajar para obtener la libertad y trabajar duramente para lograrla. Y hay que tener disciplina. Y fundamentalmente una distancia calibrada, diría yo, de la cultura que nos rodea. Claro, si es que no queremos ser arrastrados por las modas, por las costumbres sociales,
que en principio parecen ser liberadoras, pero que retrospectivamente resultan destructivas. Entonces hace falta una disciplina mental que nos haga detenernos y hacernos preguntar, ¿debo hacer esto? ¿Puedo hacerlo? Y en todo caso, ¿qué normas de conducta tengo que implementar? Entonces uno tiene que saber dónde está parado, encontrar su propia identidad, de la manera que pueda cada ser humano preguntarse en cualquier momento, ¿es esto lo que soy y lo que me representa? La verdad que todo esto son, ¿cómo te podría decir?, características salientes del judaísmo. O sea que el judaísmo es un seminario continuo de control de los impulsos y de la voluntad de poder. Porque ahora que se entiende la plasticidad del cerebro, conocemos algo de la neurociencia que explica la capacidad de sobreponernos a las adicciones y los malos hábitos. Por ejemplo, guardar Shabbat tiene la capacidad de liberarnos a nosotros y a nuestros hijos de la adicción al teléfono celular y a todo lo que lo rodea. Por ejemplo, cuando celebramos la festividad de Pesaj, ¿qué celebramos? Celebramos la libertad colectiva y nos otorga con sus rituales las capacidades necesarias para la libertad personal. Entonces la libertad no es un don, la libertad es un logro. Hasta el mismo Faraón, el personaje de mayor poder de la era antigua, la pudo perder. Y aún una nación de esclavos con la ayuda de Dios la pudo lograr. El faraón pudo perder su libertad y los esclavos con la ayuda de Dios pudieron lograr la libertad. Nunca, pero nunca hay que tomar la libertad como un bien dado. Requiere de muchos pequeños actos diarios de autocontrol, que es de lo que trata la halajá, que es la ley judía. Yo diría que la libertad es como un músculo. Y como todos los músculos, necesita ser ejercitado para que no se atrofie. Hay que usarlo o perderlo. Y precisamente, es una idea que cambia la vida. Y yo quiero volver sobre un temita que hablamos hace unos minutos. Y estas ideas fuerzas. La libertad en el sentido más profundo, la libertad de hacer lo bueno, lo correcto, lo que es adecuado, lo justo, no es dado. Esta libertad no se da, la adquirimos. Claro, la adquirimos o la perdemos. Porque finalmente, repito, los tiranos provocan su propia destrucción. Pero las personas que con fuerza de voluntad, con coraje, con valor, incluso de ir en contra de las modas, del consenso, estas personas adquieren una libertad gigantesca. Y esto es lo que es el judaísmo. Una invitación a la libertad, resistiendo los ídolos y las llamadas de las sirenas y las modas de la época. כבר 3 ימים אני לא נרדם בלילה, מחכה ממך לאיזו הודעה, ואיך בבום הכל נפל לי מלמעלה, בעצם מה זה משנה את לא עונה. לא ידעתי שהלב שלי רגיש, אבל עכשיו אני מרגיש כשאת לא כאן. לא ידעתי שהעצב מדבר, לוחץ בלילה וסוגר, לא נעלם. לא שמעתי את הלב שלך צועק, התהפכתי במיטה שאת אוהבת, לא אכפת לי מבינינו כבר צודק, מת לשמוע שהלילה את חוזרת, את חוזרת. והלב, מה קורה ללב? והלב, מה קורה ללב? כבר שבוע רביעי לא מתקשרת, תמיד היית שונה קשה קצת עם עצמך, ומה עם השירים שאת אוהבת, הם לא יוצאים לי מהראש, תגידי איך. לא ידעתי שהלב שלי רגיש, אבל עכשיו אני מרגיש כשאת לא כאן.
לא ידעתי שהעצב מדבר, לוחץ בלילה וסוגר, לא נעלם. לא שמעתי את הלב שלך צועק, התהפכתי במיטה שאת אוהבת, לא אכפת לי מבינינו כבר צודק, מת לשמוע שהלילה את חוזרת, את חוזרת. והלב, מה קורה ללב? והלב, כמה זה כואב. שמעתי את הלב שלך צועק, התהפכתי במיטה שאת אוהבת, לא אכפת לי מבינינו כבר צודק, מת לשמוע שהלילה את חוזרת. לא שמעתי את הלב שלך צועק, התהפכתי במיטה שאת אוהבת, לא אכפת לי מבינינו כבר צודק, מת לשמוע שהלילה את חוזרת, את חוזרת. Bueno, ya me están quedando pocos minutos, pero ¿qué tema? Libertad. ¿Nacemos libres? ¿Nacemos esclavos? La libertad no está dada, hay que lograrla, hay que trabajarla todos los días. Por eso hemos hablado que el ser humano tiene que tomar decisiones. Hablamos del faraón, en la negativa a dejar salir al pueblo judío. Claro, posiblemente él tomó la decisión considerando para que había que cuidar el orden. Así que, pero claro, cuando él intentó proteger el orden, generó caos. ¿Sabes por qué? Porque el orden que estaba tratando de proteger el faraón estaba basado en una injusticia, que era la esclavización de muchos para el beneficio de pocos. Y yo creo que la justicia es universal. Y la historia de Éxodo, de cómo el poder supremo entró en la historia para liberar a los supremamente indefensos, no es solo para los judíos. Es la meta narrativa más grande del mundo de esperanza. Muchísimas gracias por estar conmigo. Alberto Rujalquier se despide de todos ustedes, recordándole una vez más que el horario para aprender velas de Shabbat aquí en la querida ciudad de Buenos Aires, hoy, día viernes 2 del mes de Shabbat del año 5784, está establecido a las 19 horas 52 minutos y el Shabbat termina mañana sábado a las 20 horas 53 minutos. Muchísimas gracias por estar acompañándome, ya como tantos años, casi 30 años ya en el aire con Reencuentro. Gracias, benditos sean todos ustedes en el lugar en el cual se encuentren. Shabbat Shalom. דברים פשוטים וקצת הפתעות באמצע הדרך, זמנים חולפים ומשתנים. אתמול אתה היית מלך, לאן פרחו הציפיות ואיך נשארת בלי תשובה, עוד לא הספקת לעשות. ומה נשאר מכל העבר? הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע.
לפגוע, אהיה חזק ותתגבר, הכל תלוי בך חבר, אהיה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, אהיה חזק ותתגבר. קשה לראות, אך לפעמים גלגל נסגר באמצע הסיפור, ואין כבר כוח לגופך יותר למשוך, יכולת לוותר אבל לך אסור, הכל תלוי בך חבר, אהיה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, אהיה חזק ותתגבר, הכל תלוי בך חבר, אהיה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, אהיה חזק ותתגבר. המסקנה חבר, אסוף את כל הכוח, קל יותר לדבר כשהפחד משתחרר, למרות הכל אתה מבין שזו הדרך, אהיה חזק חבר, אהיה חזק, הכל תלוי בך חבר, אהיה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, אהיה חזק ותתגבר, הכל תלוי בך חבר, אהיה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, אהיה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, אהיה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, אהיה חזק ותתגבר, הכל תלוי בך חבר, אהיה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, אהיה חזק ותתגבר.